Cuando usted piensa en una escuela rural con una sola maestra, un pequeño salón y un máximo de 10 libros y una huerta en el fondo, y lo compara con un liceo de 3.000 alumnos y una biblioteca hermosa como esta, por ejemplo, en donde estamos, ¿qué organización cree que hay detrás de una y de otra? ¿Es necesariamente más compleja la organización de este sitio de 3.000 alumnos que la de la pequeña maestra en medio del campo? La organización en la educación es el tema que nos convoca hoy y para eso nos acompaña, y es un honor para nosotros, un argentino que ha cruzado el charco para acompañarnos, Ernesto Bor. Lo hace con bastante frecuencia, ¿no? Por suerte sí, por suerte para mí sí. Bien, desde hace muchos años, Ernesto, que proviene de la Universidad de San Andrés, que es su universidad en donde ejerce la mayor parte del tiempo, más allá de las conferencias internacionales, en donde su tema es organización, cruza con generosidad la Universidad Católica, por lo menos una vez al año, ¿verdad? Sí, y muchas veces más. La verdad es que cualquier excusa para mí es buena para cruzar el río. Y siempre nos ilustra cuando viene, en los cursos de la Universidad Católica también, sobre la organización como tema y la organización vinculada a la educación. La biblioteca del IABA nos acoge hoy, Pablo, fue idea tuya, ¿eh? Fue idea mía, soy reminiscencias de cuando venías a estudiar de más joven, de adolescente. La verdad es que no es un lugar que has utilizado mucho, pero lo conozco y siempre me pareció uno de esos lugares emblemáticos de la educación pública uruguaya, así que es una buena idea, me pareció estar acá. Yo sí tenía, y me encantó cuando me dijeron, bueno, grabamos en la biblioteca del IABA, sí tenía recuerdos de mis años de secundaria, en el Liceo Miranda, y los profesores mandarnos a estudiar a esta biblioteca, que es la biblioteca no solo del Instituto de Enseñanza Secundaria que identificamos con la sigla de IABA, sino de toda enseñanza secundaria. Es una biblioteca de más de 30.000 ejemplares, nos dijeron con orgullo los bibliotecarios. Y más de un siglo de vida. Y más de un siglo de vida. Que en Uruguay, Ernesto, no sé si en Argentina pasa igual, pero en Uruguay un siglo es mucho tiempo. En Europa se reirían de nosotros, pero para nosotros es mucho tiempo, un siglo para una institución educativa. En la Argentina es exactamente igual. Claro. Yo creo que además cuenta mucho sobre la historia uruguaya, ¿no? Si uno recorre y ve libros muy viejos, encuentra libros en muchas lenguas, provenientes de muchos países. Eso suponía primero una inversión económica importante, pero además una cabeza muy abierta y una actitud de estar atentos a lo que pasaba en el mundo. Y me parece que esos son testimonios de buenas épocas de la educación uruguaya con las que deberíamos intentar restablecer contacto. Este busto que está atrás y que estábamos fisgoneando hace un rato, ¿no? Es Homero, está hecho en Inglaterra, pero la leyenda está escrita en francés. Una buena observación que hizo Pablo cuando veníamos, supongo que la cámara lo capta, y que habla también de ese espíritu universal que nutrió tanto la educación pública uruguaya. Ernesto, cuando yo decía esto de los 3.000 alumnos y la maestra rural, ¿qué debe entender uno cuando dice organización en la educación? Porque generalmente uno piensa en educación y piensa en una maestra o en un profesor, un aula, 4 paredes y un círculo de 20, 30 alumnos. La escuela tiene la característica de que una escuela es una escuela es una escuela. Uno le dice en una empresa y uno piensa en 18 tipos de empresa distintas. Le dicen una organización sin fines de lucro, y entre la Iglesia Católica y el Automóvil Club puede pensar en 18.000 tipos de organizaciones sin fines de lucro. A uno le dicen una escuela y uno piensa en una maestra, un pizarrón y alguien dando clase. Yo pienso un cirujano que haya operado por última vez en la década del 50, entra a un quirófano hoy en día y no sabe dónde está. El cambio es tan grande que no podría hacer absolutamente nada. En cambio, se me ocurre un maestro de la época de Comenius, del siglo XVI, llega a entrar a una escuela hoy en día y puede comenzar a dar clase con toda tranquilidad. La escuela como organización ha cambiado relativamente poco a lo largo del tiempo, a lo largo de los años.
Y pensar organizaciones para nosotros en general es particularmente difícil. Supongo que por el mismo motivo que para un pez puede ser difícil pensar el agua. Un pez puede vivir toda su vida ignorando que está húmedo. Nosotros vivimos en contextos organizativos. Nuestra época es una época de organizaciones. Pensemos que, qué sé yo, hablábamos de un siglo. Un siglo atrás, el grueso del mundo todavía era enormemente rural. Hoy en día el mundo es un altísimo porcentaje urbano, y la vida de una persona se desarrolla todo el tiempo dentro de organizaciones. Y en ese sentido, pensar organizaciones es muy difícil. Y estamos socializados en la escuela, todos hemos crecido en una escuela, y además quienes nos dedicamos a educación somos personas que por algún motivo la escuela nos ha gustado, por eso nos hemos quedado acá. Entonces es difícil que la cambiemos. Ernesto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de organización? Seguramente hablamos de cosas muy visibles como organigramas, como recursos volcados de cierta manera, jerarquías, pero también de cosas mucho menos visibles, como reglas de juego, como una cultura. Si tuviéramos que decir en pocas palabras, ¿no?, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una organización, ya sea una escuela, ya sea una empresa, ya sea una organización de fines de lucro? ¿En qué nos estamos fijando? Es una muy buena pregunta. Generalmente estamos mirando muchas cosas distintas. Yo puedo mirar a una organización desde la metáfora de una máquina, como quien mira a una máquina. Y entonces lo que voy a ver son objetivos, intenciones, procesos, reglamentos, mecanismos, automaticidades, repeticiones, previsibilidad. Una organización, es cierto, es todo eso. Pero no es solamente eso. En la organización suceden cosas. Y mucho de lo que sucede dentro de la organización no son cosas que hayan sido planeadas. Son cosas que se vienen dando en las circunstancias. En las organizaciones hay luchas por el poder, hay intrigas, hay formas de hacer las cosas, hay culturas organizativas, hay tradiciones, hay cuentos que se cuenta la gente, y que los va llevando a hacer cosas de cierta manera y no de otra. Y esa es una mirada completamente distinta de la organización. Ahí uno está mirando la organización como si fuera un escenario donde transcurren situaciones. Pero también la organización es un mecanismo, algo que tiene que sobrevivir en un cierto medio ambiente. Entonces hay quienes miran también la organización como algo vivo, no porque esté literalmente vivo, sino, bueno, porque nace, crece, se reproduce, muere. Las organizaciones son como son porque nosotros somos como somos. Esa relación es compleja, ¿no? La relación entre las organizaciones y las personas que forman parte de las organizaciones. Sin duda las personas influyen sobre las organizaciones, pero la cultura y la historia de las organizaciones también influyen sobre las personas, ¿no? Absolutamente. Y parte del asunto cuando nosotros miramos una escuela es que nos olvidamos que la organización no es neutra al aprendizaje. El aprendizaje dentro de la escuela no es solamente la enseñanza que da el maestro adentro del aula cuando dice, bueno chicos, ahora vamos a ver tal tema. La escuela está enseñando todo el tiempo, aun cuando los docentes están callados. Yo diría, sobre todo cuando los docentes están callados. La escuela enseña en sí misma. Si quieren, digo enseña entre comillas, si quieren lo digo literalmente. La forma en que los docentes se relacionan entre sí, la forma en que se relacionan con las autoridades,
los permisos o no permisos que tienen para innovar, para buscar caminos nuevos, la forma que tienen de tratar el vínculo recíproco, y yo diría es una de las cosas más importantes que una escuela está enseñando. Me parece que tuvimos dos ejemplos acá cuando entramos, ¿no? Porque la bibliotecaria nos decía que han habido algunos cambios en la estructura del edificio, que está muy bien conservado, pero que entre esos cambios cambiaron de lugar la puerta de acceso. Y eso les ha quitado lectores porque se piensan que está cerrado porque ya no se ingresa por el mismo lugar. Un pequeño factor. A su vez, la misma funcionaria nos habló con enorme orgullo de los 100 años largos que tiene esta institución. Ella entiende que pertenece a un lugar que viene con su propio bagaje y su historia, pero puede haber un pequeño factor que distorsiona, como el caso de la puerta. Y ya de paso pasamos el aviso, ¿no? Esto está abierto de las 10 de la mañana a las 10 de la noche en la Biblioteca Central de Enseñanza Secundaria, y busque la puerta porque está al lado del museo, ¿no? Claro. Y vuelvan a venir como y aparentemente la puerta es la puerta del museo, que está abierto mucho menos horas. Mucho menos horas que la biblioteca, que está hasta las 10 de la noche, que es un horario abierta la biblioteca. Uno suele olvidarse, digamos, que la educación se da dentro de un marco organizativo, y que ese marco organizativo tiene que ver con la enseñanza. Claro. ¿No es cierto? Una vez en alguna conferencia te escuché decir una idea que me gustó mucho, que era en la General Motors no hay nadie que sepa hacer autos, ni el gerente general ni un operario particular es capaz de hacer un auto desde el principio hasta el fin. La que sabe hacer autos es la General Motors. ¿Algo parecido puede decirse de las escuelas, de los sistemas educativos? Algo parecido puede decirse de las escuelas. Lo que pasa, pongámoslo así, a ver, porque requiere una explicación más larga. Lo que yo había dicho es que gran parte del conocimiento de nuestra época es un conocimiento colectivo. No hay personas que individualmente sepan hacer una represa, sepan hacer un seguro de vida, sepan hacer un acuerdo de paz o una guerra. No hay más Leonardos. No hay más Leonardos. Hoy en día son formas colectivas de conocimiento. Y efectivamente, nadie en la General Motors sabe fabricar un automóvil. Uno podría decir algo parecido en educación, pero observemos que es solamente parecido. Hay una diferencia grande entre el sistema educativo y la General Motors. Voy a pasar a la historia con esta frase. Gore fue el que señaló. El que se dio cuenta. Entre la General Motors y el sistema educativo. Una organización del tipo de la General Motors es una organización de ajuste rígido. Quiero decir, quien gobierna la institución puede tener por lo menos la ilusión, no sé si es tan así en la práctica, pero puede tener por lo menos la ilusión de que cuando dice vamos para allá, van todos para allá. Y cuando dice vamos para allá, van todos para allá. En educación, gobernar la educación no se parece tanto a eso. Gobernar la educación se parece mucho a lo que en inglés llaman herding cats, arreo de gatos. ¿No es cierto? Uno intenta arrear gatos y vamos, y los gatos van para, más o menos para donde quieren. Eso no quiere decir que la autoridad no tenga responsabilidad. Sí, tiene absoluta responsabilidad. Lo que no tiene es un comando directo e inmediato sobre las situaciones. Lo que un maestro o una maestra hace dentro del aula no es por delegación del director de la escuela, mucho menos en una universidad, mucho menos en un centro de investigación. Lo que la dirección decide, uno podría decir que finalmente incide sobre lo que ocurre dentro del aula, pero ahí la palabra clave es finalmente. Hay una relación, pero es una relación generalmente mediatizada y no siempre consciente. Yo estoy seguro que el que decidió sacarle la puerta a esta biblioteca no lo hacía para que funcione menos horas,
lo hacía para arreglar algún otro problema que no tenía nada que ver con esto. Y a su vez este aviso a la población surge del mensaje que nos pasa a nosotros la bibliotecaria sin consultar con la dirección. No lo digas, así que le vas a caer en problema. No, está magnífico. Ella quiere sus lectores, es vocacional, estará más cómoda teniendo menos lectores, reclama que vuelvan a usar la biblioteca porque gusta de su trabajo y es vocacional, y se las ingenió para que nosotros percibamos el mensaje. O sea, ahí hay otro ejemplo. Sería ¿no? muy mala bibliotecaria. Claro. Y muy mala la dirección si esto no pudiera suceder. Exacto. Es decir, este tipo de organizaciones no funcionan en base a la obediencia, sino que funcionan en base al significado. Ni con cinta de montaje, ¿no? Aclaremos Ni por con la duda. cinta de Porque montaje. tanto hablar. A veces. A veces. A veces sí. Quiero decir, a veces aparece la ilusión de mirar al sistema educativo como si fuera una gigantesca línea de montaje. Y por supuesto que puede verse así, cualquier cosa puede verse de la manera que el observador quiera verlo. Lo que pasa es que se pierden partes muy sustantivas de la realidad. El sistema es bastante más complejo. Estas son organizaciones de ajuste flojo, donde yo decía, lo que ocurre no está determinado por la obediencia, sino por el significado. Entonces, el problema de construir significados en forma conjunta es absolutamente importante. Y la forma en que aprenden los docentes dentro de su trabajo es tan importante como la forma en que aprenden los alumnos. Porque esos significados que se construyen ahí son los que van a ir guiando el sistema, no las órdenes. Ernesto, no me gustaría perder el ejemplo que ya tenemos en la cabeza todos de la empresa, en este caso la General Motors, porque ya que la estamos invocando, y la comparación con la enseñanza. ¿Por qué? Porque tú nos has enseñado en tus conferencias y trabajos que cuando se habla de organización se suele asociar mucho más organización a empresas que al sistema educativo, en donde nos resulta a todos mucho más invisible. Y mi pregunta es, ¿qué nos han enseñado las empresas en cuanto a organización, perdón, casi digo administración, a organización, que la enseñanza tiene que tener presente y claro y que de pronto a ti te parece que todavía no lo tiene? Creo que lo más importante que las empresas le han enseñado o le podrían enseñar al sistema educativo es que la organización nunca es un hecho dado, nunca es un hecho terminado. La empresa se suele tomar como ejemplo de lo que se hace bien, de lo que es eficiente. Y eso no es lo interesante de las empresas. Lo interesante de las empresas es que están fallando todo el tiempo. Digamos, lo interesante es la capacidad de corregir que han generado muchas de ellas. Digo muchas de ellas, porque tampoco todas, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, lo que es un error grave es pensar que la organización es algo hecho, es algo terminado. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es absolutamente ilegible el pobre, que se llama Carl Weick, que tiene un libro que se llama Social Psychology of Organizing, que un intento de traducirlo sería algo así como la psicología social del estar organizando. Él se niega a tratar la organización como un sustantivo. Él dice que la organización está hecha del mismo material que están hechos los lenguajes, las ciencias, las religiones. Son vínculos humanos que existen solamente cuando hay humanos haciendo algo con ellos. Las organizaciones existen solamente cuando hay gente que está tratando de entender una realidad que es siempre incomprensible, siempre demasiado compleja, haciendo cosas juntas para ver cómo funciona. Y ahí aparece la organización como fenómeno, de la misma manera que el lenguaje existe cuando alguien intenta hablarlo. La academia se enoja cuando inventamos palabras nuevas, y en cierta medida hace bien, para eso está. Pero la verdad es que si no inventáramos palabras nuevas,
el idioma habría muerto en el mismo momento en que dejamos de inventarlas. Entonces, la organización es un fenómeno innovativo. Nosotros tendemos a separar racionalmente, porque es la única forma de entender las cosas, trabajo, aprendizaje y organización. E innovación, perdón. Trabajo, aprendizaje e innovación. Como si fueran tres cosas distintas. Digamos, acá se trabaja, ¿no es cierto? Vamos a hacer un curso, ahí aprendemos. Y cuando queremos nos juntamos o hay un área determinada que se ocupa de la innovación. Bueno, algo de cierto hay en eso, pero la verdad es que trabajo, aprendizaje e innovación son tres fenómenos que se dan juntos. La gente cuando trabaja está aprendiendo y al mismo tiempo va generando respuestas adaptativas frente a situaciones absolutamente nuevas que se van convirtiendo después en respuestas aprendidas y se van transmitiendo de unos a otros y se convierten en parte de la cultura, de la organización, y en algún momento alguien descubre eso que se está haciendo y dice, esto es lo que se va a hacer, y lo plantea como si fuera una estrategia. Y probablemente legítimamente crea que hizo la estrategia mirando hacia el futuro. Y la estrategia se hace más aprendiendo del pasado que mirando hacia el futuro, por el sencillo motivo de que el futuro no lo conocemos. Nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero sí sabemos qué cosas han funcionado bien en el pasado. Lo inteligente es plantear las estrategias como si fueran hipótesis, para estar verificándolas, para estar corroborándolas todo el tiempo. Bueno, esto es lo que un poquito nos estamos olvidando de hacer en el sistema educativo. Estamos experimentando poco. Estamos experimentando poco. Estamos viendo, una escuela es una escuela, es una escuela, es una escuela. Ay, tú me hacías pensar mientras hablabas y decías que las empresas han sido vistas como ejemplos de lo que funcionan bien. Algunos sociólogos de la educación hacen notar que la escuela de la que tú hablas, que es un invento de fines del siglo XIX, cuando se armaron los grandes sistemas educativos que tenemos hoy, la época de Varela en Uruguay, de Sarmiento en Argentina, etc., para organizar las escuelas miraron a lo que era considerado el modelo más moderno y más eficiente, que era la fábrica. Y entonces un aula, un salón de clases se parece bastante a lo que era el taller de las mujeres que cosían en una fábrica, que tenían un supervisor adelante, que estaban en fila con sus máquinas, o los horarios se parecen mucho a los turnos. Había momentos del día en donde salía un turno y todos los obreros salían y entraban los del siguiente turno. Quiere decir que el modelo organizacional estaba muy impregnado de ese modelo fabril del siglo XIX, que a fines del siglo XIX era lo moderno, lo nuevo. Ahora, resulta que hoy las fábricas en general ya no funcionan así, y la propia figura de la fábrica en la sociedad del conocimiento y de los servicios ha perdido la centralidad que tenía en aquella época. Pero nosotros seguimos intentando hacer funcionar las escuelas y los liceos como en función de aquel modelo. Tal vez sea una prueba de cómo hemos perdido esa capacidad de mirar y experimentar, ¿no? Bueno, nos hemos quedado con lo circunstancial y perdimos de base el núcleo del asunto. Es decir, lo que a mí me impresiona del modelo de escuela sarmientina, que es el modelo de escuela de Varela también, Sarmiento fue por primera vez a Boston en el año de haber sido 1845, previo pasar por Montevideo. En plena Guerra Grande. Claro. Y ahí conoció el sistema educativo de Massachusetts, que la característica que tenía, tal como lo había organizado Horace Mann, era que era un sistema igualitario. Popular. Era un sistema de educación de altísima calidad
para toda la población. Él había sido enviado por el gobierno chileno. Recordemos que en esa época Sarmiento era sanjuanino, una provincia argentina que está junto a la cordillera de los Andes, que había dependido de la Capitanía de Chile hasta hacía poco tiempo, tenía más relación con Chile que con Buenos Aires. Y él además estaba en Chile porque estaba exilado. Tenía actividad periodística en Chile. Y tenía actividad periodística en Chile y demás. Y había sido enviado por el gobierno chileno para estudiar sistemas educativos en Europa, pero él se cruzó a Argelia y se cruzó a Estados Unidos para ver dos contrafácticos, digamos. Y lo que le impresionó fue ese carácter igualitario. Cuando volvió a Chile, nunca me acuerdo si fue Bulnes o Montt, que le ofreció ser su ministro de Educación si se nacionalizaba chileno. Sarmiento, totalmente gustoso de nacionalizarse chileno y sin equivocarse. Y Sarmiento le planteó el sistema de educación de Massachusetts. Y el futuro presidente le dijo, no, vamos a tener un sistema de educación para las élites y un sistema de educación de la mejor calidad para el pueblo, pero otro sistema. Y Sarmiento no quiso saber nada. Volvió a la Argentina a pelear en el Ejército Grande contra Rosas, y después organizó un sistema de educación de alta calidad para toda la población. Por eso este edificio es un palacio. Porque la política educativa era hacer escuelas de lujo para los pobres. Y esa es la única escuela posible, la única política educativa posible y lógica, desde mi punto de vista, para un país que quiere crecer. Hacer escuelas de lujo para los pobres. Y eso fue lo que hicieron. Y hoy en día en la Argentina esas escuelas de lujo para los pobres las están convirtiendo en shoppings. Porque no saben qué hacer con ellas. Porque se ha perdido el sentido original, democrático, constructivo del mandato de estos fundadores. Porque además una cosa que suele olvidarse es que las escuelas no se hacen desde leyes, las escuelas las hacen los fundadores de escuelas. Esa idea original tenía dos cosas, ¿no? Las escuelas ricas para la gente pobre, o sea, poner muchos recursos a disposición del pueblo, pero también la exigencia, ¿no? También decir, no porque sean personas que vengan de sectores menos favorecidos, vamos a conformarnos con que tengan rendimientos de segunda. Pero no. Vamos a esperar de ellos lo mejor. Eso sería una falta de respeto. Es creer que porque son pobres son estúpidos. Ahora, Ernesto, escuchándote yo pensaba, entonces en la organización, un papel lo cumplen las personas, gente de carne y hueso que cumple funciones, la bibliotecaria en este sitio, las maestras en todas las aulas, los profesores en todas las aulas. Y los elementos técnicos, el palacio como edificio, decías tú, esta mampostería que nos impresionó tan lindo cuando entramos, ¿no? Esta preciosa mampostería para una biblioteca bien preservada, mirada como el tesoro de la institución, las laptops de última generación, las ceibalitas en el sistema educativo uruguayo, los pizarrones electrónicos, para decir lo último de lo que se está hablando por aquí. ¿Qué papel juega la organización junto a los elementos humanos, los elementos materiales? ¿Cómo deben conjugarse? ¿Cuán importantes son? ¿Qué hace la maestra rural que solo tiene una pala vieja y un montón de tierra en el fondo de la escuela? ¿Está desfavorecida respecto a otras maestras que tienen pizarrón electrónico o no necesariamente? ¿Se suple la falta de elementos materiales con elemento humano? ¿Cómo se conjuga? No hay una respuesta para eso. A veces sí, a veces no. ¿No? Por supuesto, siempre es mejor tener los elementos. Lo que es un error es creer que los elementos por sí mismos solucionan o producen cambio. No sé lo que ocurre en el Uruguay, pero en la Argentina hay un cierto ritualismo, hay una cierta creencia, digamos, de que nuevos elementos técnicos
por sí mismos producen cosas, nuevas leyes por sí mismas producen cosas. Y de hecho se han intentado hacer reformas educativas inmensas, hechas por gente que sabía de educación, porque realmente no puedo decir que la gente que intentó las reformas educativas fuera gente que no supiera de educación, creo que sí sabía de educación y sabía mucho, pero intentaron hacerla a través de reglamentaciones y dejaron de lado la formación docente. Si yo les preguntara a ellos, dirían no la dejamos de lado, la dejamos para después. Claro, pero el después no llegó nunca porque el cambio no se pudo hacer, porque los que hacen educación son los docentes, no son las personas que están detrás de los escritorios en los ministerios. Y cuando uno mira la historia de una buena escuela, siempre va a encontrar atrás de esa buena escuela la historia de un emprendedor, y es obvio que cuando digo un emprendedor es un emprendedor o una emprendedora, que ha construido esa escuela. Detrás de cada gran proyecto educativo que ha funcionado, ha habido una persona, que generalmente es un grupo de personas, que ha puesto alma y vida para producir algo allí. Entonces, crear un sistema educativo, cambiar un sistema educativo, tiene que ver directamente con la posibilidad de formar docentes, de atraer gente interesante al mundo de la educación. Creo que ahí tocas un punto en donde la visión desde lo organizacional se vuelve especialmente rica. Estás diciendo, es importante atraer gente valiosa y comprometida, y es importante que esa gente pueda organizarse en grupos que emprenden como tarea conjunta una tarea como fundar una escuela, recuperar una escuela, mejorar la calidad de la escuela. Y ahí aparece un factor enormemente influyente, pero que a veces no vemos con suficiente claridad, que son las reglas de juego. Las reglas de juego que toda organización o todo sistema tiene, a veces pensamos, bueno, simplemente hay que organizar, vamos a darnos algunas, pero las reglas de juego facilitan ciertas maneras de hacer las cosas y obstaculizan otras, dan premios y castigos implícitos. Por ejemplo, en Uruguay tenemos reglas de juego en el sistema educativo que hacen muy difícil que se constituyan equipos estables en torno a una idea acerca de cómo manejar. Los maestros taxis, sí, es como en la Argentina. Bueno, esa clase de efectos que hacen que en realidad un conjunto de reglas que, como tú decías hace un rato, seguramente se diseñaron para otra cosa, pensando en otra cosa, el efecto cotidiano que tiene es casi impedir que en una escuela determinada o en un liceo determinado pueda haber un grupo de docentes compenetrados con un mismo proyecto, con una misma idea, con sentido de identidad y con estabilidad en el tiempo. Me parecería que ahí, por supuesto, las personas son muy importantes, el compromiso individual es muy importante, pero todo eso es muy difícil de captar y de mantener si tenemos malas reglas de juego, ¿no? Absolutamente. Parece un poco paradójico en el sentido de que necesitamos reglas para que la gente pueda funcionar de otra manera y necesitamos una formación para que las reglas tengan sentido o se puedan llevar a la práctica. Bueno, pero justamente la organización o la administración tiene que ver con aprender a vivir y a manejar esas paradojas y generar respuestas adaptativas a esas circunstancias. Un problema que tenemos es que a veces se nos naturalizan las reglas, ¿no? Nos parece que son como la ley de gravedad, que es así, no se puede modificar, y en realidad tendríamos que estar dispuestos a examinarlas, a evaluar los impactos y a modificarlas, ¿no? Sí, por eso empezamos diciendo que parte del problema de la escuela como organización es creer que la escuela tal como es la única forma en la que puede existir. Incluso pensar en una escuela es pensar, por ejemplo, en un recinto.
Hoy en día se piensa, uno dice una escuela y piensa inmediatamente en un aula. Ahora, uno piensa, ¿y qué pasa con la inmensa cantidad de población que ya no pasó por la escuela y que probablemente no pueda volver a la escuela y que sin embargo necesita niveles de educación superior? Porque hoy en día el conocimiento se ha convertido en un factor de la producción. Y para países como los nuestros, y en un mundo donde la energía es cada vez más escasa y más difícil de conseguir, la forma de crecimiento tiene que ver con tener inmensa cantidad de población, sobre todo que a ninguno de los, ni a la Argentina ni al Uruguay le sobra la población, que tenga niveles de educación superior. Y hablar de niveles de educación superior no quiere decir que todo el mundo sea médico, ingeniero, abogado. Estoy hablando de niveles de educación superior, no necesariamente de títulos. Si recordemos que cuando Sarmiento decía que todo el mundo sepa leer y escribir, decían, ¿pero para qué todo el mundo va a ser escritor? Se asociaba leer y escribir con el oficio de escritor, y educación superior hoy en día se asocia con una profesión determinada, y no, son niveles de educación superior para poder acceder a nuevos conocimientos, para poder trabajar aprendiendo e innovando, digamos. Bueno, decía, esa gente no va a volver a la escuela. Entonces, necesitamos empezar a pensar programas educativos para gente que no va a volver a la escuela, que se van a dar en otros ámbitos institucionales, pero que igual necesitan docentes, necesitan seguimiento, necesitan evaluación, necesitan trabajo en equipo, ¿sí? Y esto obliga a pensar la educación más como un programa que como un recinto. Y la organización de la educación, no como la organización de un edificio, sino como la organización de programas educativos que se pueden dar dentro o fuera de edificios. Un ejemplo concreto, Ernesto, porque de pronto estamos planteando las cosas muy abstractas y siempre me gusta llevarlas a un ejemplo concreto para que se tornen imágenes y sea más fácil de entender. Bien. Un ejemplo de formas organizativas y organizaciones que no necesariamente impliquen un aula, paredes, un maestro, un pizarrón. Supongamos gente que está trabajando en el ámbito público, en el ámbito privado, que tiene secundaria incompleta. Entonces, pensamos programas, digamos, para finalizar la escuela secundaria, pero no para finalizarla de cualquier manera, sino para finalizarla con respeto hacia la persona que aprende, digamos, para finalizarla bien. Y entonces planteamos programas de educación a distancia mezclados con asistencia a reuniones de trabajo en equipo, y de discusión y evaluación. ¿Está bien? Sí. A distancia, ¿uso el correo o uso también la computadora? Hoy en día se me ocurre más la computadora que el correo. Entonces, mire un video el correo hace 19 días que no funciona en Uruguay, así que mejor usemos... 19 días. Sí. Usemos la computadora. Sí. Entonces, mire un video corto, responda 5 preguntas, contéstelas ahora. Ahora mismo va a recibir una respuesta que se la va a dar un mentor. Anótese, hay 5 grupos que se reúnen a distintos horarios por Skype para discutir este tema con un mentor determinado. Anótese en uno de estos 5 grupos. Haga este ejercicio, se lo corrijo. Haga este ejercicio, se lo corrijo. El mentor puede estar sentado en España, ¿verdad? El mentor, sí, claro, puede estar sentado en Kuala Lumpur. Y es muy importante que este mentor exista, o sea, este papel de animadores,
de sistemas virtuales es un nuevo rol docente que todavía tenemos que aprender. A veces lo que nos pasa es que modernizamos el vocabulario e incorporamos frases que de golpe se vuelven políticamente correctas, pero al mismo tiempo, a través del modo en que nos organizamos, a través de las reglas de juego que tenemos, estamos transmitiendo el mensaje opuesto. Por poner un ejemplo, en Uruguay se está hablando cada vez más de la importancia de la figura del director de la escuela, del director del liceo, como un líder. Y efectivamente es una idea muy importante y llega tarde a Uruguay, hace muchos años que en el mundo eso se sabe, pero bueno, estamos incorporando en el Uruguay un discurso que dice que el director es muy importante. Sin embargo, cuando uno mira las reglas con las que funciona la enseñanza pública, descubre que para la evaluación de los docentes es mucho más importante la opinión del inspector, que por otra parte lo ve una o dos veces en el año, que la opinión del director. O sea, la evaluación del inspector pesa más en el puntaje que finalmente recibe el docente que la evaluación del director. Entonces hay una especie de mensaje cruzado. Estamos incorporando discursos que hablan de estas cosas de las que usted habla, pero mantenemos un diseño institucional que dice exactamente lo contrario. Eso solo puede traer problemas, sospecho. Sí, sí, y además es muy frecuente. Si me acuerdo haber leído, digamos, algo así como que los cohetes que iban al espacio tienen cierto ancho que tiene que ver con el ancho de las ancas del caballo. Claro, que tiene que ver con la trocha angosta o ancha de los trenes que estaban calculados sobre el ancho de las ancas de los caballos. Vos me lo estás contando en la otra dirección, digamos, tiene que ver con el ancho del combustible, exacto, que tiene que ver con la trocha del ferrocarril, que tiene que ver con dos ancas de bueyes, que era el ancho de la vía Apia. En Roma. Entonces, son tradiciones que se vienen manejando a lo largo del tiempo. Debe haber habido algún momento en la historia del sistema educativo que el sistema, después de su creación, llegó a estar muy estabilizado. Entonces, en el momento en que el sistema estaba absolutamente estabilizado y controlado, directores que hacían cosas extrañas eran más molestias que iniciativas bien recibidas. Entonces se fue centralizando el poder en los directores. Probablemente hoy en día ya no es tan así. Al menos en el caso uruguayo, probablemente la explicación histórica sea un poquito diferente, y es que cuando hubo que armar un sistema de enseñanza pública de implantación nacional que asegurara ciertos resultados de manera continua en todo el territorio, había solo un modelo en el que inspirarse, que era el ejército. Era la otra organización pública implantada en todo el territorio, y cuando uno mira el modo en que está organizado la enseñanza pública, eso incluso es más claro en primaria que en secundaria, es muy parecida al modo que está organizado el ejército, con jefaturas regionales que se van escalonando en una pirámide, en donde el papel del director realmente no tiene una función muy importante. Ahora, lo que era bueno para el ejército, y en particular para el ejército del siglo XIX, no necesariamente es bueno para el sistema educativo del siglo XXI, ¿no? Sí. Bueno, en la Argentina, por ejemplo, hubo otro factor que fue lo que en su momento, a principios del siglo XX, se llamó la educación patriótica. Suena terrible eso, ¿qué es? Bueno, claro, las élites gobernantes estaban aterradas con la cantidad de inmigrantes. Calculemos que sobre la población activa, 3 de cada 5 trabajadores no eran nativos en la Argentina. Sociedades aluvionales. Tienen pánico de olvidar quiénes eran. Algo por el estilo. Aplastados por el aluvión. Algo por el estilo. Aquí pasó igual. Entonces instrumentaron lo que se llamó en su momento la educación patriótica, y muy visionariamente, es impresionante, lo mandaron, estoy hablando principios del siglo XX, no me acuerdo la fecha, pero por inventar algo diría 1904, 1905,
Aquí fue en el 21. A Ricardo Rojas, que por otra parte era una gran persona, lo mandaron a Alemania y Japón. Mirá los países que eligieron. Mirá cómo terminar. Pero qué precursores, para analizar la educación patriótica y cómo debía darse la educación patriótica. Y ahí es donde San Martín deja de ser el militar heroico de Mitre para convertirse en el Padre Nuestro que estás en el bronce, y el Martín Fierro se convierte en un héroe nacional. Acá fue en el 21, con Pablo Blanco Acevedo. Exacto. Es una ley, el Parlamento manda a pedir, a ver, por favor, una línea de historia coherente con la famosa idea de predestinación nacional y de independencia. Bueno, son los textos, porque acá van a venir niños que son hijos de italianos y de españoles, van a venir con sus tradiciones, van a borrar las raíces del país, bueno, hay que hacer, y él hace una historia de consenso, además, ¿no? Que es la idea de independencia nacional. La tesis independentista clásica, así luego bautizada. Bueno, estamos igual. Y creo que la organización, el sistema educativo argentino, en mi idea, no soy un historiador de la educación, pero por lo menos como concepto se dio vuelta en ese momento. Porque en la mirada sarmientina, el sistema educativo era algo que estaba al servicio del docente. El corazón del sistema eran los docentes. Todo lo demás era una infraestructura a su servicio. Cuando vos lo mirás desde la metáfora del ejército, el docente es un soldado que obedece las órdenes del comandante. Entonces, se produce un cambio conceptual que es una verdadera subversión de valores. Con un efecto raro, ¿no? Porque es un modo de funcionamiento que en realidad disminuye profesionalmente al docente. Lo convierte en una especie de correa de transmisión de cosas que se deciden en otro lado. Y sin embargo es curioso que una parte importante de la resistencia a cambiar ese modo de funcionamiento viene de los propios sectores docentes. Hay una cierta paradoja en eso. Bueno. Más vale un mundo conocido, aunque con problemas, que aventurarse a veces a los grandes cambios. Una cosa está en la naturaleza humana, ¿no? Yo tengo en ese sentido un sentimiento contradictorio. Por un lado, pienso en muchos docentes, obviamente no todos, pero muchos docentes, como personas encerradas en lo que hacen y que no saben hacer muchas cosas más que las que están haciendo. Entonces, cualquier proyecto de cambio que no implique de alguna manera algún cambio personal o herramientas para un cambio personal, necesariamente va a ser resistido. Por otra parte, también pienso que en la Argentina, si no hubiera sido por el conservadorismo de los docentes, si se hubieran embarcado en cada una de las locuras innovadoras, totalmente mal planteadas, delirantes, irrealizables, lo poco que queda del sistema educativo tampoco existiría. Neil Postman tiene 2 libros sobre educación. Uno se llama La educación como actividad conservadora y el otro se llama La educación como actividad subversiva. Y la verdad es que la educación es siempre ambas cosas. Siempre es una herramienta subversiva, notable, porque le da poder a los que no lo tienen, y por otro lado es una herramienta conservadora, notable. Y en la actitud de los docentes, muchas veces... esa ambivalencia aparece. Por lo menos en mí, aparece esa ambivalencia. De a ratos digo, pero ¿cómo se va a cambiar el sistema educativo con estos docentes? Y por otro lado pienso, gracias a Dios que los docentes son tan conservadores, porque si no, ni siquiera tendríamos lo poco que nos queda. Además hay que pensar en la capacidad de aprendizaje que tienen los alumnos, que estamos olvidándola.
y es que cualquier innovación, al cabo de un tiempo, se transforma en el alumno en una cosa que ya lo tiene aburrido y de pronto la vieja receta vuelve a ser revolucionaria unos años más tarde, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, eso de la utilización en clases, sobre todo a nivel universitario, de los PowerPoint y demás. Parecía que era la pólvora recién descubierta y que era un mal docente, además anquilosado y aburrido en sus folletines, el que no sabía tener un PowerPoint. Hoy en día el profesor que puede prescindir del PowerPoint y dar una clase al viejo estilo, ¡oh caramba! Vuelve a ser la cosa más revolucionaria ante los ojos de los alumnos. ¿Cuánto de eso hemos visto? ¿Cuánta innovación hemos visto envejecer y volver? Es muy vintage la educación, muy de ropa que vuelve. Esto es exactamente igual, ¿no? Sí. Hay algo de eso. Bueno, es una prueba de que en educación no hay una sola buena manera de hacer las cosas, ¿no? Hay muchas y por eso vale la pena explorarlas y crear espacios para que se exploren. Tal vez lo que hay es precisamente, como decías antes, relativamente poca exploración. Ernesto, si tuvieras que decir, bueno, para darle un cierre a esta charla que ha sido tan enriquecedora, 2 o 3 cosas que hemos aprendido en organización, que hemos aprendido bien, pues ya hemos visto la que nos faltaría tomar de las empresas, lo que debe hacer. 2 o 3 cosas que todavía siguen siendo buenas, 2 o 3 cosas que nos den tanta esperanza en que las cosas aún funcionan, como hoy cuando entramos acá esta mañana dijimos, mirá, está como cuando yo venía a estudiar y sigue siendo cuidada y qué buena que estas cosas aún estén. Bueno, comentario lateral sobre la forma en que está cuidado este lugar. Me hubiera gustado ver más anaqueles a los que el público tenga acceso directo, digamos. Más computación instalada. Me hubiera gustado ver más innovación. Ahora, también me emocionó mucho ver la forma en que está cuidado lo que existe. Muchas veces me acuerdo, digamos, algo que me decía un maestro mío, que la medida del desarrollo real de un país no se mide por la inversión, sino por el mantenimiento. Caramba, me lo voy a anotar en algún lugar. Y él decía, cualquier país subdesarrollado puede juntar 100 millones de dólares y hacer un hospital, después hay que mantenerlo limpio. Ese es el desafío. Hay que ver cómo está 10 años después, claro. Claro, ese es el desafío. Y cuando uno mira este lugar, uno dice, bueno, estamos en un lugar civilizado. La forma en que han cuidado lo que tienen. Y la administración de la educación exige este doble juego. Respetar lo que se ha hecho y por otro lado ser capaz de crear cosas nuevas. ¿Qué hemos aprendido? En primer lugar, hemos aprendido que un poco de estrategia permite grandes cosas. Es decir, algunas ideas claras, como por ejemplo, tenemos que dar educación de lujo para los pobres, es una gran idea y permite hacer grandes cosas. Una enorme cantidad de planificación puede ser una traba, puede ser lo que tú decías. Reglas muy sensatas que se hicieron pensando en otra cosa, que de pronto terminan interfiriendo en procesos que habría que haber dejado libre. Entonces, primera idea importante, un poco de estrategia es muy importante, pocas ideas claras. Pero no un manual así. Pero no un manual así. En segundo lugar, la idea de que nada que cambie puede permanecer igual. Hay un cuento que contaba Gregory Bateson y que yo suelo contar de un caballo poliploide que había inventado un ingeniero genético. Por supuesto, esto no existió nunca. ¿Qué es poliploide? Nosotros somos diploides, tenemos 2 cadenas de ADN. Poliploide tendría muchas cadenas de ADN. Bien, gracias. Y era un caballo que era el doble de largo, el doble de ancho y el doble de alto de un caballo corriente. Parece ser que de potrillo era muy lindo, pero cuando creció no se podía sostener sobre sus patas
porque los huesos se habían multiplicado por 4. Es decir, doble de ancho, doble de largo. La sección de los huesos se había multiplicado por 4, pero el volumen del animal, 2 por 2 por 2, se había multiplicado por 8. No lo sostenía. Entonces las patas no lo sostenían. Tampoco el cuero daba para permitir la salida del calor que generaba semejante monstruo. Entonces había que tenerlo con resortes en las patas y con una ducha de agua fría arriba, y no llegaba a tragar la cantidad de comida. En síntesis, era una bestia lamentable. Y triste. Y triste. Si uno quiere un sistema educativo que crezca, no puede ser igual al sistema educativo que era chico. Tiene que ser alguna otra cosa. No se puede crecer guardando la misma forma que se tenía. Y el tercer aprendizaje que me parece absolutamente importante es que como yo no sé con qué me voy a encontrar, alguien decía, es muy difícil hacer pronósticos, sobre todo cuando se tratan del futuro. Nadie sabe con qué nos vamos a estar encontrando en un futuro cercano. Entonces, el tipo de gente que necesitamos para manejar los sistemas es gente con una muy fuerte educación generalista, gente que sea capaz de enfrentar las cosas que hoy en día no sabemos que van a suceder, pero que tengan los elementos conceptuales necesarios como para poder pensar lo nuevo desde perspectivas distintas. Si nosotros pudiéramos llevar estas 3 cosas adelante, yo creo que con el tiempo iríamos construyendo sistemas educativos mejores que los que tenemos. Y mira que hemos rezongado por nuestra educación generalista. Y hemos dicho que estaba llena de cosas innecesarias y que no sabíamos lo suficiente de técnica, que es todo lo que importa, o de ciencia, que es lo máximo, ¿no? Y hemos renegado tanto de esa educación generalista que tú estás diciendo que es una clave para el futuro. Vaya si habrá desafíos en estas 3 recetas finales. La ciencia y la matemática son parte indispensable de una formación generalista. Pero la formación generalista no debe perderse de vista como tal. Amplia, ancha, diversa. Correcto. A mí me gustan los sistemas universitarios, que además es el sistema universitario que se va imponiendo lentamente en todo el mundo, que dedican los primeros 4 años a dar el bachillerato universitario, una fuerte educación generalista, y se deja para las maestrías todo lo que es la formación más específica para una profesión. Ernesto Gor, ha sido un privilegio compartir esta mañana contigo en este lugar que nos acoge hoy, que repetimos es la vieja biblioteca central de secundaria, conocida como Biblioteca del IABA, que abre de 10 a 10 por la puerta de Eduardo Acevedo, aunque usted no lo cree, tenga que sortear el museo. Biblioteca, con hermosos libros. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes.